Hechos capítulo 26. Vamos a estar estudiando esta porción desde el versículo 19 hasta lo que es el versículo 32. El contexto, bueno, el apóstol Pablo, después de haber apelado a César, ahora está dando testimonio delante de Festo, el gobernador de Cesarea, y aprovechando la oportunidad de que ha llegado de visita el rey Agripa, y que también están allí los que acusan a Pablo, como lo es el Sanedrín y otros que están allí, el apóstol Pablo está presentando defensa, presentando testimonio de por qué los judíos, de por qué el Sanedrín quieren quitarle su vida, quieren tenerle preso. Y entonces aquí el apóstol Pablo está presentando defensa. Lo más hermoso de todo esto es que en medio de la defensa, esto se convierte como un testificar y como un dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo precioso de todo esto. Así que, mis hermanos, yo quiero leer con ustedes desde aquí el capítulo 26 y recuerde que nos habíamos quedado en el versículo 18, por lo tanto vamos a leer desde el versículo 19. Dice la palabra del Señor: por lo cual, oh rey Agripa, dice la Escritura, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié, dice, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron, dice la palabra, matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese», dice, «apelado a César». Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para poder obtener la enseñanza que Él quiere darnos en esta hora. Padre, cuán agradecidos somos de ser reconocidos tus hijos y cuán agradecidos estamos, Señor, el saber de que tú diste una promesa para tu iglesia y para tus hijos,
que no faltaría maestro, o más bien que no faltaría enseñanza para que tu iglesia y tus hijos fuesen edificados. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de ser edificados precisamente con esta palabra. Lo que necesitamos es la ayuda de tu Espíritu Santo, porque no confiamos en nosotros mismos, no confiamos en nuestra propia sabiduría ni inteligencia, mas confiamos en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia y en toda la obra que el Espíritu Santo hace. Bendícenos, te lo pedimos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, le hemos titulado a la enseñanza de hoy, Pablo y su predicación al rey Agripa. El estudio de nuestro pasaje de hoy diríamos que es una declaración muy puntual del testimonio del apóstol Pablo delante no solamente de Festo, el gobernador y los que están allí, sino sobre todo con el rey Agripa, por supuesto, y de todos los que están allí presentes. Pero algo que también observamos y que vale la pena que lo consideremos es que Pablo está dando su testimonio. Un testimonio que lo está presentando ante el rey Agripa y por supuesto, como acabamos de decir, delante de Festo y los demás. Pero lo que vamos a ver finalmente, hermanos, que es algo muy importante en nuestro estudio, es el testimonio de Pablo ante Agripa. Es un testimonio que también diríamos nosotros hoy en día necesitamos aprender, necesitamos, amados hermanos, no aminorarnos, sino realmente cobrar ánimo. Y así como Pablo pudo dar testimonio de su vida, y no solamente el testimonio de su vida, sino también del Evangelio, debiéramos nosotros pedir la gracia al Señor. Aprovecho también, hermanos, para decirles que algo de mucha consideración, algo que vale la pena tomar en cuenta, es la manera como el apóstol Pablo presentó su testimonio. Algo que vimos en el estudio anterior. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces se nos invita a nosotros a que podamos compartir el testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Y muchas veces no sabemos, hermanos, tener el equilibrio, no sabemos cómo hacerlo. Y en algunas ocasiones, cuando tal vez estamos delante de un público presente, delante de miembros de la iglesia, muchas veces comenzamos a hablar abundantemente de nuestra vida pasada, de lo que hacíamos, de lo que éramos, de las cosas que sucedieron, y hablamos mucho tiempo acerca de nuestra vida pasada. Pero cuando se nos toca la oportunidad de hablar de ese encuentro que tuvimos con Cristo, hablamos casi nada. Solamente dijimos, fuimos a la iglesia, me dijeron que recibiera al Señor, lo recibí a Cristo, pero no somos detallistas, como que si Cristo no hubiese impactado verdaderamente en nuestros corazones, que de eso es lo que menos hablamos. Hablamos más de nosotros que de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Señor vino a nuestra vida. Y casi nada de lo que ahora estamos haciendo en Cristo. Entonces prácticamente no estamos dando testimonio de Cristo, sino que estamos dando testimonio de nosotros. Si ustedes observan cómo el apóstol Pablo en el estudio pasado, cómo es que Pablo dio su testimonio, encontraremos un equilibrio. El apóstol Pablo se toma con cuidado en presentar qué o quién era él antes de Cristo. Pero luego es detallista y da testimonio de cómo fue su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Él dice que iba con cartas, ¿verdad?, yendo en contra de los cristianos y de todos aquellos. Y dice que en ese momento una luz más refulgente que el sol le iluminó, dice que los hizo caer a tierra, y comenzó a decir cómo es que tuvo ese encuentro con el Señor y cómo le habló Cristo y cómo Cristo realmente le mostró cuál era el propósito para su vida. Y en tercer lugar,
Aquí Pablo, delante de Festo y del rey Agripa y de los que están allí, narra también a qué se ha dedicado todo este tiempo. Y las tres partes de un testimonio: su vida pasada, su encuentro con Cristo y a lo que ahora se dedica, lo dice de una manera tan equilibrada que es un ejemplo para nosotros cuando nos toque dar testimonio, sea donde se nos pida que hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Pues decíamos, hermanos, que una de las cosas muy valiosas es que ahora Pablo está dando testimonio, ¿verdad?, ante el rey Agripa. Y yo diría que el estudio de hoy sería como una continuación de cómo Pablo continúa dando su testimonio. Él explica que ante el llamado que él ha recibido, ¿verdad?, él no fue rebelde. Regrese conmigo, por favor, al capítulo 26 y versículo 19. Dice la Escritura: por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dicen mis hermanos? No fui rebelde a la visión celestial. Entonces, aquí Pablo está declarando que su llamamiento realmente era un llamamiento, no era por voluntad propia, sino que era un llamado que había recibido del Señor. ¿Por qué no decirlo? Un llamado del cielo. En realidad, hermano, el llamamiento que él había recibido, podríamos decir que el menos indicado para que él diera testimonio de Cristo era él. ¿Por qué? Porque él había sido una vida contraria al Evangelio. Y entonces, si hay algo que impacta el testimonio de Pablo, es que siendo él una persona la menos indicada para poder dar testimonio, ha sido llamado. Y ha sido un llamado que viene del cielo con autoridad. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo se le apareció, hermano, y lo llamó. ¿Y su llamamiento cómo fue? No fue una recomendación. El llamamiento de Pablo fue algo como una orden recibida de arriba. En otras palabras, como dijo en un momento dado el apóstol Pablo allá cuando escribió a los Corintios, dice: esto lo he recibido del Señor y ay de mí, decía Pablo, si yo no predico el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo que su llamamiento casi ha sido como una obligación el que tenga que dar testimonio de Jesucristo. Ha sido como que ha sido algo decretado para su vida, un mandato, una exigencia, una demanda que ha recibido el apóstol Pablo para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos decir? Que en realidad las acusaciones que se estaban haciendo al apóstol Pablo, pues en realidad eran injustas. ¿Por qué eran injustas, hermano? Porque todo lo que estaba Pablo prácticamente era predicando y hablando acerca de Cristo y de Dios, donde las vidas eran llamadas a la obediencia a nuestro Señor. Si Pablo prácticamente lo que estaba haciendo era solamente un instrumento elegido por Dios para darle cumplimiento a la voluntad del Señor. Un instrumento. Por cierto, así dice el libro de Hechos cuando nuestro Señor Jesucristo lo llamó. En el capítulo 9 y en el versículo 15 del libro de los Hechos, cuando tuvo ese encuentro con Pablo, fíjese lo que le dijo el Señor. Bueno, aquí le dijo al profeta que estaba yendo a donde Pablo. Le dijo el Señor: ved, le dijo, porque instrumento escogido me es este. Instrumento. Quiero decirle que los que hemos creído en Dios, tú que has creído en Dios, Dios quiere que tú seas un instrumento. Me recuerda las palabras de Francisco de Asís, cuando decía: Señor, hazme instrumento de tu amor, instrumento de tu paz. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Un instrumento. Así que tu vida sea un instrumento en las manos de nuestro Dios. Entonces le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y también dice de los hijos de Israel. Así que Pablo estaba diciendo: esto lo recibí, dice, de parte del Señor. No fui rebelde a esa visión. Y esto es lo hermoso, hermano, que hay veces piensa que
es uno el que hace esto, ¿verdad? De querer predicar, pero en realidad esto es algo que Dios nos ha escogido. Si tú eres un creyente, una creyente, tú has sido escogido, has sido elegida o elegido para que des testimonio de nuestro Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, dice el Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Pero, ¿para qué nos ha elegido? ¿Para qué te ha elegido a ti? ¿Tú sabes para qué te ha elegido a ti? Sí, para alabanza de su gloria. Sí, para que le ames. Pero ¿sabes qué dice ese pasaje de Juan 15, 16? Dice: vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y para que llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Así dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, así el Señor dice, os lo dé. Así que, hermanos, Pablo está dando testimonio y él está diciendo: este llamado lo recibí para que diera testimonio a todos los hombres y en todo lugar. Hechos capítulo 26, versículo 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea. O sea que Pablo empezó a dar testimonio desde el momento en que se convirtió, que el Señor lo convirtió a Cristo, diríamos mejor, ¿verdad? Pablo empezó a dar testimonio a todos desde el instante en que el Señor lo salvó. Él comenzó de manera inmediata a testificar de Cristo. Muchas veces nosotros esperamos mucho tiempo, ¿verdad? Después de que nosotros hemos tenido nuestro encuentro con Cristo, hay veces que es lamentable que nos tardamos demasiado. Sentimos que no estamos preparados, que no puedo hablar, que no sé qué decir. Pero Pablo, hermano, desde el momento, desde el instante en que tuvo su encuentro con el Señor, comenzó a dar testimonio. Que Dios hermano, que nos dé la gracia. Si a ti ya te agarró la tarde de dar testimonio, pues corrijamos todos, hermano. Si no has dado testimonio de Cristo desde que tú has sido convertido, casi a nadie le has hablado de Cristo, aprendamos del ejemplo de Pablo. Pablo dice que había dado testimonio en Damasco. ¿Cuál era? Damasco, ¿dónde era? Justamente en el lugar donde se convirtió. Allá en Hechos capítulo 9, versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Y dónde era eso? En Damasco. Allí donde se convirtió, allí donde tuvo la revelación con el Señor. Eso quiere decir que de manera inmediata. Fíjese cómo dice el versículo 20, Hechos 9, 20. Enseguida, inmediatamente. Quizás, hermano, no estaba predicando a Cristo con la verdadera precisión y con el verdadero conocimiento. No importa. Lo importante es que las vidas se den cuenta de que tú has tenido un encuentro con el Señor. También fue a testificar a Jerusalén, donde él había sido enseñado, donde había crecido y donde la gente lo conocía bien, donde fue a tomar las cartas de los sacerdotes. También aquí dice que fue a predicar por toda Judea, en todas las ciudades, los pueblos y aldeas, como hemos venido estudiando todo este tiempo atrás. Vemos a Pablo predicando en distintos lugares y también predicándole evidentemente a los gentiles, a los cuales nuestro Señor Jesucristo le envió. Pero no nos olvidemos que Pablo fue fiel, que primeramente le predicaba a los judíos, y cuando los judíos lo rechazaban, entonces él se iba a los gentiles. Es hermoso, diríamos, ver a un Pablo que, habiendo sido una vida contraria, ahora que ha tenido su encuentro con Cristo, no le da pena. En otras palabras, no se avergüenza de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, ¿quieres tú no sentir vergüenza? ¿Quieres tú no sentir pena para dar testimonio de Cristo? Es tiempo de que ores.
Es tiempo de que te llenes del Señor, de su Espíritu Santo, y que no te avergüences de dar testimonio de Cristo a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, a tus compañeros de trabajo, de escuela, qué sé yo. Estoy más que seguro que el Espíritu Santo en un momento dado te estará indicando que debes de abrir la boca y de dar testimonio. Me recuerda que en algún momento pareciera ser como que Timoteo, como que le daba un poquito pena, que el apóstol Pablo le tuvo que decir ahí en segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo 8, cuando le dijo Pablo a Timoteo, por tanto le dijo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, que no te dé pena dar testimonio de Cristo, ni de mí, decía, preso suyo. No decía, sino por el contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Lo otro vemos, hermano, que el mensaje que Pablo predicaba, pues el mensaje cuando le estaba diciendo a Festo y a Agripa, le dijo, lo que yo les he estado hablando es que se arrepientan de sus pecados y que se vuelvan a Dios. Por esto es que por esta razón, mis amados hermanos, es que se volvía injusta la razón de por qué querían quitarle la vida a Pablo. Porque en medio de su mensaje principalmente estaba hablar sobre el arrepentimiento. Dice aquí la Escritura, dice, y que fui a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Y dijo, para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Está diciéndole, este es el mensaje. He venido a proclamar el arrepentimiento a los hombres. En esencia es el mensaje. Por supuesto que para que se arrepintieran necesitaban creer en Dios. Arrepentirse, hermano, es creer en Dios y volverse a Dios por medio de la fe. Ahora, el arrepentimiento, por supuesto, debe de ser algo porque hermanos, esto es lo que nos está haciendo falta muchas veces en nuestra predicación o en nuestra evangelización, hablar acerca del arrepentimiento. Evidentemente, el arrepentimiento no solamente debe de ser de labios, sino que el arrepentimiento es algo que debe de estar respaldado por sus obras, por las obras de aquel que verdaderamente ha creído en Cristo y se ha arrepentido. ¿Verdad? El arrepentimiento habrá de manifestarse, por ejemplo, en cómo vive esa persona. ¿Verdad? ¿Qué se dice de esa persona? El arrepentimiento tendría que verse, hermanos, por ejemplo, en que a qué se dedica o qué hace como esa persona, como una vida evidente de que ha creído en Cristo. A dónde dirige sus pasos, si son distintos a los pasos que antes de ser creyente, ¿no? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que oye? ¿Qué es lo que habla? En otras palabras, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vean, hermanos, no somos salvos por obras. Ya eso lo hemos venido diciendo mucho. No somos salvos por obras. Pero las obras dan testimonio si en realidad hemos venido a creer en Cristo o no hemos venido a creer en Cristo. Decimos que las obras son hechos. Las obras o nuestra conducta o nuestras acciones dan testimonio de lo que en realidad nosotros somos. Si son obras de arrepentimiento, entonces habrá de mostrarse por medio de los hechos, por medio de la conducta, por medio de las acciones, por medio de sus obras. Pero si esa persona realmente no es cristiana y no se ha arrepentido, pues entonces también sus obras van a ser evidentes. Sus hechos, cómo se conduce. Como repito, hermanos, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, ustedes no van a conocer a los que son hijos de Dios porque van a la iglesia, porque cantan coritos, porque dan ofrendas. No. El Señor dijo, por sus frutos
los conoceréis. Decimos amén, hermanos. Debemos decir amén a todo esto. Problema, como dije hace un instante, que una de las dificultades que estamos viviendo hoy en día en cuanto a la predicación y en cuanto a la evangelización es que muchas veces, hermano, a la hora que estamos compartiendo o que estamos evangelizando, se nos ha olvidado el proclamar el arrepentimiento, las obras de arrepentimiento. Hay veces que no tenemos maneras de cómo llegar a decirle a esa persona, arrepiéntete. Pero hay maneras, hermano, pidiéndole la gracia a Dios, hay maneras de poder presentarle a esa persona a la que le estamos hablando de Cristo, que es necesario que pueda dolerse de su vida pasada, que reconozca que es una vida que ha pecado y que si ha pecado ha ofendido a Dios y que si ha ofendido a Dios se encuentra en una actitud peligrosa delante de Dios. Pero que sin embargo, si esa persona cree en nuestro Señor Jesucristo y también se arrepiente de sus pecados, la palabra del Señor nos dice que esa vida en realidad ha experimentado lo que es la salvación. Así que debemos de proclamar, debemos de alguna manera no solamente decirle a las personas Cristo te ama. Yo estoy a favor, hermano. Sé que hay algunos pastores a los cuales yo amo mucho y aprecio mucho, predicadores, que parecieras ser de que no quieren que nosotros digamos que Dios te ama. No quieren que digamos eso. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, que yo encuentro en la Escritura cuánto amor Dios tiene para nuestras vidas, para el pecador. Dios en realidad, por supuesto, que está airado con todo el mundo que es pecador, pero también al mismo tiempo, Dios en su gran amor ha dado la provisión de su Hijo para que las vidas se salven. Dígame usted si eso no es amor, hermano. Así que quizás a diferencia de otros consiervos míos, yo sí puedo proclamar y quiero proclamar de que Dios te ama. Que Dios te ama y que ama al pecador, hermanos, ¿verdad? Y que quiere salvarlo. Así que, ¿qué vemos nosotros? Bueno, que Dios también dentro de ese amor desea que las vidas se arrepientan. Hermanos, el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue un mensaje de arrepentimiento. Así que nosotros debemos de pedir la gracia a Dios que cuando evangelicemos, testifiquemos o hablemos de Dios a aquellos que aún no son creyentes, no se nos olvide que debemos de hablarle con esa gracia de Dios, debemos de hablarle de que necesitan arrepentirse porque han ofendido a Dios y porque sus vidas todo este tiempo atrás han estado bajo el pecado y estando bajo el pecado también están bajo condenación. ¿Cómo salvarse? Creyendo en Jesucristo, pero arrepintiéndose de sus pecados. Les decía hace un instante que el primer mensaje cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó en su ministerio, su primer mensaje, ¿cuál fue? Dice la Escritura allá en Mateo, en el capítulo 3. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero más abajo también nuestro Señor Jesucristo, su primer mensaje dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje. Pedro cuando predicó, su primer mensaje, el primer mensaje de Pedro, ¿cuál fue? Dice, arrepiéntanse y dice, bautícese. Y del Señor, dice, vendrán tiempos de refrigerio. Pero ¿qué decía Pedro? Arrepiéntanse. Y cuando estaba evangelizando, tenía que confrontar a alguien, no dejaba de hablarle de que se arrepintiera. Allá en Hechos, capítulo 8, versículo 22, le dijo a este hombre, ¿verdad? Porque realmente estaba pidiéndole que Pedro le diera a esta vida la facultad de que cuando orara, los demonios se fueran y que las vidas sanaran. Y le dijo que le podía dar alguna cantidad de dinero, que cuánto costaba aquello.
Y Pedro le dijo, arrepiéntete, dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Tremendo. Ahora, el mensaje de arrepentimiento es un mensaje que viene desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, nuestro Señor viene hablándole a su pueblo de que ellos se arrepientan. Y no solamente a su pueblo, sino a las naciones que estaban alrededor. Pero vea aquí en Isaías, capítulo 55, versículo 7. Deje el impío, decía, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y vuélvase al Dios nuestro, el cual dice que será amplio en perdonar. Es un mensaje que debe de acompañar la predicación y la enseñanza. Y Pablo aquí está diciendo, este es el mensaje que yo he estado hablando, que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y aquí es donde decimos, hermano, en realidad, el hecho de que por andar predicando esto, Pablo le quieran quitar la vida, pues sería algo injusto. Y esto lo está reconociendo tanto Festo como Agripa. También Pablo en su testimonio narra de cómo fue perseguido y cómo ha sido acusado, todo por obedecer el mandato del Señor. Dice aquí en el versículo 21, por esta causa dice, por causa de esto, o sea, de lo que ha dicho anteriormente, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. O sea que Pablo está declarando que le han querido quitar su vida simplemente por predicar este mensaje. Hermanos, diríamos que las acusaciones que se han hecho contra Pablo, diríamos, hermano, que no tendría sentido. No tendría sentido porque siendo el pueblo de Israel, siendo el Sanedrín que conoce la Torá, que conoce la ley, que conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta, hermanos, de que el mensaje de Pablo en nada difiere con lo que ellos conocen. Toda la Biblia habla del arrepentimiento y Pablo es lo que ha estado haciendo. Así que repetimos y decimos, las acusaciones contra él en realidad no tenían sentido. Esto lo que estaba haciendo Pablo era predicar el Evangelio. ¿Y qué hace el Evangelio, hermano? Si el Evangelio lo que hace es cambiar la vida de la persona, hace que las personas se vuelvan de lo malo a lo bueno. El día de hoy estaba platicando con una persona muy amada en el Señor y estábamos hablando acerca de cómo aquellas vidas donde no hay conocimiento de Cristo, donde Cristo realmente no tiene valor. Entonces lo que sucede es que en esas personas lo que predomina es el orgullo, lo que predomina es la vida egoísta. Pero que sin embargo, cuando el Evangelio viene a las vidas, no vamos a decir, hermano, que se vuelven vidas impecables. No, porque volvemos y decimos, estamos en proceso. Pero sí podemos decir que las vidas, hermanos, comienzan poco a poco a dejar lo malo para ir en pos de lo bueno. Eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace el Evangelio. Y eso era el mensaje que Pablo estaba predicando. De una conversión de la inmoralidad a la moralidad. Hay cambios, hermano. Yo no sé tu vida cómo la logras ver. Por ejemplo, logramos ver mi vida, hay veces platicando con mi esposa, y logramos ver cómo éramos antes de venir al conocimiento de Cristo. No estamos diciendo, hermano, que somos impecables y que ya no fallamos. ¿Cómo no? Cometemos errores, todavía pecamos. Pero no como en aquel tiempo cuando no conocíamos al Señor, viviendo en una vida totalmente tirada a la inmoralidad. Pero ahora el Evangelio ha venido y está haciendo un cambio en nuestra vida. Entre más conocemos a Cristo, entre más conocemos el Evangelio, entre más nos entregamos al Señor, vamos a ir dándonos cuenta que lo malo va desapareciendo y lo bueno se va manifestando.
El mal pensamiento va desapareciendo y pensamientos que glorifican a Dios están viniendo y tomando su lugar. Estamos siendo renovados de la mente, renovados del pensamiento por causa del Evangelio. Vidas que vivían en derrota, poco a poco se están levantando en victoria. Vidas que han estado en esclavitud, en situaciones, ¿verdad?, de esclavos en el pecado, esclavos en otro tipo de cosas que quizás me falta mencionar. Podríamos decir, hoy están conociendo lo que es la libertad. Vidas que vivían antes, hermanos, en gran depresión, en grandes desánimos, sus vidas han venido a ser cambiadas, transformadas. Vidas que vivían sin propósito, ahora le están hallando el sentido a la vida. Vidas que vivían en esterilidad, se están volviendo vidas productivas. Vidas que vivían en debilidad, están viviendo vidas ahora con poder. Vidas que antes vivían solo en el desánimo, solo en la tristeza, sin esperanza, solo en el llanto, en la amargura. Ahora, hermanos, sus vidas están viviendo con mayor certidumbre. Así que todo eso es lo que Pablo andaba predicando. Amados hermanos, tú y yo conocemos el Evangelio y debemos de confiar y de creer que el Evangelio hace nuevas las cosas. Hermanos, que el Evangelio viene a traer una transformación radical. Por eso es que debemos de predicarlo y enseñarlo. ¿Cuántas familias no estarán sufriendo porque no conocen el Evangelio? ¿Cuántos matrimonios, hermanos, no se estarán dando de golpes porque no conocen el matrimonio? No conocen el Evangelio. Así que, hermanos, nosotros necesitamos vivir el Evangelio, predicar el Evangelio y dar muestras del Evangelio como ejemplo. Pablo le dijo a Tito allá en capítulo 2, versículo 7, dice, tú debes de ser ejemplo, Tito. Tú debes de ser ejemplo, porque con tu estilo de vida vas a desear que otros la vivan. Vean lo que le dijo allí Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú, dice, en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad y también seriedad. Lo otro, hermanos, que vemos aquí, regresemos a Hechos, capítulo 26, Pablo delante de Festo y de Agripa. Aquí en el versículo 22 se nos habla, hermanos, de que Pablo continuaba predicando, pero con la ayuda de Dios, que había pasado adversidades y dificultades, pero que Dios le había ayudado. Me ministra mucho porque vea lo que dice el versículo Hechos capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada que no esté, dice, entre el libro de los profetas y Moisés. No una vida diciendo, a mí el Señor me ha ayudado. ¿Y a qué me ha ayudado? También para dar testimonio. Y lo que yo he andado predicando, decía Pablo, lo que yo he andado predicando es conforme a las Escrituras. No a ideas mías, sino conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que realmente debemos nosotros prestar mucha atención. Mis amados hermanos, ustedes y yo, ¿verdad?, que nos gusta oír la palabra, no escuche cualquier palabra. Hoy en día hay predicadores que, bueno, diríamos, ¿verdad?, que también debemos de balancear. Hay vidas que, para presentar un mensaje evangelístico, tratan de traer un mensaje, dijéramos, contemporáneo a la época que vivimos. Y yo diríamos que está bien siempre y cuando que presente la palabra. Que no deje de presentar la palabra, si el mensaje es evangelístico. Pero si el mensaje es una predicación a la iglesia, una enseñanza a la iglesia, también debe de ser conforme a las sagradas Escrituras. Desarrollar, explicar lo que dice el texto, el pasaje. Y Pablo está diciendo, dice, nada que fuera de las cosas que los profetas y Moisés se dijeron que habían de suceder, dice, es lo que les he predicado. No les he predicado otra cosa más que eso. Hermanos, antes de que
Pablo fuese y iba a ser preso. Cuando pasó Pablo, que venía de Asia y tuvo que pasar por Éfeso, y que allí fueron convocados los líderes, Pablo les dijo eso allá en Hechos, eso fue en capítulo 20. Dijo, porque yo, dice, en nada he rehuido el anunciarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque no he rehuido anunciaros, dice, todo el consejo de Dios. Que Dios nos dé la gracia, hermano. Yo le pido a Dios que me ayude para que comparta, que cuando comparta pueda compartir verdaderamente la palabra de Dios. Que yo le dé a mi pequeña iglesia, que le dé conforme como está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es lo que Dios nos ha dado en su palabra. Pablo le dijo allá en segunda de Timoteo, a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre esté preparado, dice, para toda, ¿qué dice? Buena obra. Lo otro, hermano, que contenía el mensaje del apóstol Pablo. Bueno, Pablo había creído en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era el que le había dado el mandato. ¿Y qué hacía Pablo? Predicar a Cristo. Versículo 23 dice, y bueno, en el 22 dice, nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeran que había de suceder. ¿Y qué era lo que había de suceder? Versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Es que esta es la verdad, mis hermanos. El Sanedrín y los judíos y los fariseos y saduceos, este era el problema. A ellos no se les había iluminado que el Mesías habría de padecer. Y Pablo en la predicación se los explicaba. Y entonces el problema es que les parecía a ellos increíble de que eso así fuera. Pero Pablo para eso estaba, para explicarles a través de los salmos, a través de los profetas, a través de los escritos de Moisés, de que en realidad habría de venir el Mesías, pero que el Mesías tenía que padecer. A saber qué entendía el pueblo cuando leía Isaías 53, donde se nos habla que Jesucristo habría de venir como el cordero que estado enmudecido, que habría de ser menospreciado, que sería varón de dolores, experimentado en quebrantos. La pregunta es, ¿qué respuesta le daría el pueblo judío cuando ellos estuvieran leyendo esos pasajes? O del Salmo 22, donde se nos habla de que su santo no vería corrupción. Y así tantas escrituras que venían hablando del Mesías. Y como ellos no lo habían visto y que ahora estaban dándose cuenta que Cristo apareció, que los apóstoles predicaban lo mismo y ahora Pablo estaba predicando lo mismo, que entonces eso era lo que a ellos les lastimaba, porque ellos decían, ¿y cómo es que a ellos les vino a ser revelado y no a nosotros? Ya eso era orgullo, hermano. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Predicaba la muerte de Cristo. Él hablaba de que el Mesías debía de padecer, que estaba destinado a padecer y que tenía que sufrir por todos por causa de dar salvación a la humanidad. Y así es, hermano, para que Dios pudiera salvar a la humanidad, en realidad no había otro camino más que Cristo, el Mesías, pudiera padecer por el pecado de la humanidad y particularmente de los que habrían de creer en Cristo. Así dice el apóstol Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Se nos habla y Pedro dice, quien llevó, dice, él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos para Dios, es decir, vivamos a la justicia. Y allí mismo, en el siguiente capítulo de Primera de Pedro, capítulo 3, pero versículo 18, Pedro continúa diciendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Pero para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pero ¿qué otra cosa venía predicando Pablo? Predicando acerca de la resurrección de Jesucristo. Que Cristo, dice el versículo 23, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Es decir, Pablo, hermanos, en su predicación habló de que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que también Cristo resucitó. En otro pasaje, en 2 de Corintios, decía el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, en vana resulta nuestra fe. Así que Pablo hablaba de la muerte, pero también hablaba de la resurrección. Y que fue sepultado, decía Pablo, y que resucitó al tercer día, y esto es, dice, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Si en aquel entonces, hermano, no existía el Nuevo Testamento. ¿A cuáles Escrituras se refería? Precisamente a la de los profetas y a lo que Moisés había escrito en relación con el Mesías. Por eso es que dice allá de una manera muy hermosa en Romanos capítulo 10 y versículo 9, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué dice? Y que creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos. ¿De qué está hablando? Del Cristo resucitado. Si tú crees eso, serás salvo. Y lo último rápidamente, hermanos, que quiero compartir, que yo creo que en este punto es donde Pablo predica con fervor, con como quisiéramos explicarlo, hermano, con mucho entusiasmo, con todo corazón. Por eso es que hay veces me es difícil a mí, hermanos, les soy honesto, ver que alguien predica, pero predica de una manera tan fría. Está diciendo la verdad, está enseñando correctamente, está partiendo la escritura, pero lo dice sin pasión usted. Lo dice como que si no fuera cierto. Yo no niego que lo que está enseñando sea verdad. Y Pablo, hermano, yo creo que aquí Pablo está predicando con todo su corazón, con tanta convicción, con tanta llenura del Espíritu Santo, que tanto Festo y el rey Agripa no dejan de ser conmovidos. Así que usted cuando hable, pídale al Señor que hable con amor, con pasión. Si va a predicar la palabra, hágalo de esa forma. No lo agarre así como libro de lectura, ¿verdad? No, hermano. Mire, fíjese lo que dice el versículo 24. Diciendo él, o sea Pablo, estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Pablo está hablando con tanto denuedo que Festo allí da su veredicto, ¿verdad? ¿Qué hace? Lo acusa en voz alta diciéndole, estás loco, Pablo. Pero Pablo le ofrece una negativa y le dice, no, mi querido y excelentísimo Festo, no estoy loco, sino estoy predicando la verdad. Y Pablo predica aquí, hermano, presentando la verdad y lo hace con sobriedad. Bueno, pero aquí también aparece que el apóstol Pablo aprovecha que está Agripa. Y Agripa, hermano, como es el rey ¿verdad? Y que él es el que conoce toda la cultura y que sabe todo lo que, cómo se maneja el pueblo, el apóstol Pablo apela al rey Agripa y le dice, rey Agripa,
esto que yo estoy diciendo también, quizás Festo, bueno, Festo finalmente es de Roma, no sabe nada de esto, pero tú sí sabes, rey Agripa. Y aquí es donde el apóstol Pablo le dice, tú lo sabes todo, que yo he presentado acerca de los profetas algo que tú conoces. Y le hace la pregunta al rey. Aquí se va directamente. Vea en el versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que sí crees. Estaba confrontando al propio rey Agripa. ¿Y qué resulta aquí, hermanos? Que aparece un segundo veredicto, porque vea cuál es la respuesta. Versículo 28. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¡ay, Pablo! Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, que también ellos fuesen hechos tales como yo soy, a excepción de mis cadenas. ¿Usted cree que el apóstol Pablo predicó esta palabra así, hermano, ecuánime? Sí, Festo, sí, Agripa. Yo sé que tú conoces. No, hermano. Yo me imagino a un Pablo encendido por el Señor, presentando este evangelio. Así que aquí, ¿verdad? Agripa acusa a Pablo, le dice, por poco y me convences, Pablo, le dice. Y Pablo le dice, quisiera Dios no que por poco, sino por mucho. Y no solamente tú, Festo y todos los que están aquí pudieran ser convertidos. Finalmente, mis hermanos, Agripa, ¿verdad? Finalmente, cuando Pablo ya había dicho esto, el versículo 30 nos dice que después de haber dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, en realidad, ninguna cosa digna, ni de muerte, ni de prisión, ha hecho este hombre. Si aquí el asunto, dice Agripa, es que ha apelado a César. Y si ha apelado a César, a Roma tendrá que ir para ser juzgado. ¿Que eso era por casualidad? No. Todo eso Dios lo tenía dentro de su plan y su propósito. Que Pablo habría de ir a Roma para dar testimonio. Quizás no iba, ¿verdad?, en comodidad, voluntad propia, pero de todas maneras iba con pasaje y boleto ya pagado por el Señor. El Señor se lo estaba llevando hasta Roma. Hermano, tanto Festo como Agripa reconocen de que Pablo no había hecho nada que mereciera la muerte y que debiera de ponérsela en libertad. Pablo, mis hermanos, es un ejemplo de una predicación con fervor, una predicación que realmente su corazón se veía enardecido, podríamos usar esa palabra, fervoroso, ¿verdad? Dando testimonio de, sí, su testimonio de su conversión, pero sobre todo dando testimonio de la vida del apóstol Pablo. Mis amados hermanos, ¿qué enseñanza podemos tener aquí? Que somos llamados a dar testimonio y que no debemos de avergonzarnos y que no debemos esperar mucho para empezar a dar testimonio de Jesucristo y que debemos de aprovechar todas las oportunidades que el Señor nos da para que testifiquemos. Y si tú no sabes predicar, no conoces muchos versículos, tu testimonio, tu ejemplo, tu encuentro con el Señor puede ser la manera de cómo tú puedes presentar el conocimiento de Cristo. Aunado a esto, tu estilo de vida. ¿Cómo estás viviendo? Así que todo esto pidámoselo al Señor. Señor, mejora mi vida, Señor.
Lléname de tu espíritu para testificar. Señor, que no esté esperando, Señor, sino que con ánimo pronto me concedas la oportunidad de testificar de tu Hijo Jesucristo. Padre, te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de ser enseñados y de ser edificados con tu bendita palabra. Gracias por el ejemplo. Gracias, Señor, por este libro de Hechos, que pareciera ser que es un libro histórico, y sí lo es, pero también, Señor, para mostrarnos y dejarnos ejemplo. Gracias, mi Dios, por bendecirnos. Gracias, Señor, te pido por la vida de mis amados hermanos, aquellos que están oyendo y viendo esta administración, que el Espíritu Santo les haga meditar, les haga reflexionar, que hemos recibido algo hermoso, valioso y poderoso para transformar nuestras vidas, no solamente salvándonos de la condenación eterna, sino haciendo de nuestras vidas vidas con propósito. Que tu bendición caiga y sea sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.